de Santiago. Telecontacto, Canal 57. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, say. Sí, muy buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, primero damos las gracias a Dios por permitirnos el día de hoy poder transmitir esta programación con mucho amor, con mucho placer de parte de todo el equipo de Soluciones Médicas, aquí todos los domingos de 7 a 8 de la noche en su canal Telecontacto, Canal 57. Estamos en el mes del amor, de la independencia, y qué bueno que es así. Por eso nuestra reflexión del día de hoy va atinada con esos fines. También la canción desde el punto de vista cristiano que lo traemos en el segmento Reflexiones Médicas del Alma. ¿Cómo estás, Juan Acés? Bien, yo también me puse mi corbatita roja. Buenas noches a todos nuestros amables televidentes. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, un programa que yo sé que va a ser muy edificante. Ya el doctor Francisco Ulloa, que no es el músico, que no es el que toca acordeón, ¿qué se llama? Está con nosotros y vamos a hablar de anestesia. El doctor Francisco Ulloa ya está en cabina. Vamos a tener un comentario acerca de la fiebre de chikungunya, que a propósito hubo una información que el país está en alerta epidemiológica por esta fiebre o esta enfermedad que es transmitida por el mosquito que también transmite el dengue. El mismo. Sí, que hemos estado hablando en Soluciones Médicas desde hace 2 meses. Ya en Salud Pública se pusieron en alerta y esta semana el ministro dijo que vamos a estar en alerta por esa fiebre. Así que no se muevan de ahí, que tenemos un contenido edificante para cada uno de ustedes. No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas. Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajarte la luna, si puedo llevarte hacia ella. No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas. Mi vida te observaría hasta que no haya vista, te seguiría hasta el final del mundo. Y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina. No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo. No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras.
No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo. Si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe, que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir. Oh, mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo. Y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Te seguiría hasta el final del mundo. Y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Darte las gracias porque estás aquí. Mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, Señor, pensaba en ti. En estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol. La naturaleza me habla de ti, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti, Dios, sin ti no podría vivir. En cada latido, suspiro, te digo te amo. Espero que vuelvas por mí. No hay espacio ni tiempo sin ti. Solo tu presencia me llena. Tuya, Señor, y en el cielo estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol.
la lluvia y el viento, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Oh, te doy a ti, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti no podría vivir. Y en cada latido, en cada suspiro, te digo te amo, te digo te amo, y te digo y te amo. Ay, ra, ra, ay, 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 la, 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 ay, 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 ay. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN. Sonografía especializada, Doppler Color, Rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Diazo T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308, de lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo.
En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna unidad de colpocostía, papá Nicolao, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Muy buenas noches, amigos televidentes. El martes de la semana que transcurre, el ministro de Salud Pública estuvo alertando a la población y anunció que el país está en alerta epidemiológica por el virus del chikungunya o la fiebre de chikungunya. Hace más de 2 meses que en Soluciones Médicas ya hablamos de esta enfermedad y le decíamos a nuestros audiencia, a nuestra teleaudiencia, de que este virus tiene una particularidad específica y que nos preocupa, y es que es transmitida por el mismo vector que transmite la fiebre del dengue o el virus del dengue. El mosquito Aedes aegypti es el vector que propaga la enfermedad y ya tenemos presencia de la enfermedad en las islas de San Martín, en Martinica, y hace 2 semanas que Puerto Rico descubrió algunos casos que también tenía. Nos preocupa sobremanera que el virus entre al país, no por los estragos que este puede hacer, ya que la mortalidad en relación al dengue es mucho menor, pero esto puede dejar secuelas a nivel de las articulaciones, lo que nosotros llamamos artritis, que sencillamente podrían ser invalidantes. No se ha descubierto todavía la transmisión de la madre al feto cuando está embarazada, pero sí se ha descubierto que puede tener efectos letales sobre la criatura, sobre el feto, en las madres que están embarazadas. Yo creo que nos preocupa sobremanera y es importante por el hecho de que una vez que llegue el chikungunya o la fiebre de chikungunya, que puede llegar en cualquier momento por cualquiera de nuestros puertos en el país, ya que nosotros somos un país eminentemente turístico y por consiguiente no tenemos mucho control acerca de los síntomas con los que entran estos visitantes, esos turistas al país. Y consideramos que una vez entre, entonces ya, al igual que el dengue, vamos a tener que convivir con esta fiebre que generalmente se veía en los países asiáticos, en África, y entonces ya nosotros lo vamos a exportar y lo vamos a tener de manera permanente en el país. Creo que hay que vigilar, hay que ver cualquier síntoma que puedan presentar, no solamente este causa fiebre, sino que el dolor de cabeza en este virus es mucho mayor y hay dolor en las articulaciones. También puede acompañarse de fatiga y náusea. Así que vamos a estar pendientes ante cualquiera de estos síntomas que podamos presentar. Todavía en el país no se están haciendo las pruebas. La OPS lo que está haciendo es que los pacientes sospechosos se están tomando las pruebas y se están llevando hacia San Martín para allá en un laboratorio que tienen investigarlo y ver si el caso es positivo. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta.
La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Para manejo de su salud y los suyos basado en la educación, prevención, diagnóstico, evaluación y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, además cirugía especializada, tome hoy la decisión de vivir saludable. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano, en Clínica Corominas Santiago, calle Restauración número 57, séptimo piso y Centro Médico Cibao UTESA, Avenida Juan Pablo Duarte 64. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. La utilización por primera vez como anestésico en 1844 del óxido nitroso, al que siguió la del éter etílico en el 1846 y el cloroformo en el 1847, marcaron los inicios de la anestesiología actual. Su objetivo primordial es la supresión del dolor mediante una pérdida total o parcial de la sensibilidad, acompañada o no de la pérdida de la conciencia en el transcurso de las intervenciones quirúrgicas. La introducción de fármacos cada vez más seguros han permitido el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, la posibilidad de intervención a pacientes de mayor edad y dar una mayor seguridad a la cirugía, tanto urgentes como no, y también se ha podido abordar a pacientes con múltiples patologías que antes eran imposibles abordar por la ausencia o por la falta de experiencia en el uso de diferentes fármacos en la anestesia. Los avances que se han obtenido en el ámbito de la cirugía general también se pueden decir que están muy relacionados con lo que es el uso y los avances que ha tenido la anestesiología en todo el sentido general. Anestesiología. Sí. Sí, ese es el tema de esta noche. Es el tema de esta noche, anestesiología. Y nosotros contamos con el presidente de la Regional Norte de Anestesiología para el país, el doctor Francisco Ulloa. Tú sabes que cuando conocí y una vez fui a una conferencia con el doctor Ulloa,
yo pensaba que Francisco Ulloa era un músico, que tocaba acordeón, un músico típico. Pero yo pude ver que ese Ulloa es un Ulloa especial, porque ese Ulloa es con Y y no con doble L. O sea que... Eso es lo primero. Exactamente. Entonces, así que tenemos con nosotros esta noche al presidente de la Regional Norte de Anestesiología, el doctor Ulloa. Doctor, buenas noches y bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros tenerlo aquí, doctor, en especial porque doctor trabaja con mi esposo y es una persona realmente muy reconocida. Por lo menos yo misma le digo a los pacientes, bueno, olvídate del cirujano, si está Ulloa, todo va a salir bien. Y eso va de mi parte, doctor, y realmente lo felicito por esa confianza que usted le genera a los médicos cuando van a laborar con usted, aparte de su responsabilidad, tanto como persona, como médico, y también con sus pacientes. Lo felicito porque generar esa sensación a otro ser humano, doctor, eso es difícil. Y más nosotros en medicina. Sí, y más cuando se habla de anestesiología, que es una de las especialidades a la que las personas le tienen mayor miedo, terror, pavor. Sí, tantos mitos que tenemos. Y precisamente hoy vamos a concienciar a lo que es nuestra teleaudiencia. Y cualquier pregunta que tengan, próximamente van a estar los números en pantalla. Doctor, ¿qué es la anestesia y por qué la gente le tiene tanto miedo a la anestesia? Anestesia, el término como tal de anestesia deriva de la palabra griega aestesia, que es falta de sensación, falta de sensibilidad. Y esto se puede producir tanto por una enfermedad que le quite la sensibilidad a una parte del cuerpo de un paciente, como con fines médicos, como es lo que trabajamos los anestesiólogos, que quitamos la sensibilidad, ya sea de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo, para que un cirujano pueda hacer un determinado trabajo. Pero hoy en día ya la anestesiología como una especialidad de la medicina abarca mucho más que eso. Hoy hablamos del anestesiólogo como un médico perioperatorio que se encarga de evaluar el paciente tanto antes de que llegue a cirugía, durante el procedimiento quirúrgico y después de que ese procedimiento termina. Además de eso, la anestesiología de hoy también incluye lo que es el manejo del dolor, el paciente que tiene dolor crónico, ya sea oncológico o no, y también la reanimación, lo que el paciente en paro, reanimación cerebro-cardiopulmonar, así como el manejo de pacientes en unidad de cuidado intensivo. Doctor, también tenemos que, según he escuchado en los últimos años, diferentes posgrados, aparte de lo que usted mencionaba, como por ejemplo anestesiología en el embarazo, o en el parto más bien sería. Es una subespecialidad de la anestesiología que, como todas las ciencias médicas, han avanzado tanto y se han diversificado tanto que necesitamos separarlo por diferentes ramas para poder abarcar de manera más específica y más especializada cada una de las áreas. Entonces, les decía ahorita, teníamos anestesiólogos algólogos que encargan del dolor, anestesiólogos cardiovasculares solamente para cirugías de corazón y vasos grandes. Tenemos neuroanestesiólogos que se encargan de los procedimientos neuroquirúrgicos. Tenemos también anestesiólogos que se especializan en analgesia obstétrica y el cuidado del paciente, de la paciente obstétrica. Anestesiólogos pediátricos solamente para los casos de pediatría. Hay muchísimas subespecialidades dentro de la anestesiología en el día de hoy. Sí, qué bueno. Doctor, algo muy importante es los estudios revisando la medicina arcaica, el alcohol, darle un golpe, esas son realidades, según esta historia es un chiste, pero... No, mire, suena como un chiste, pero sí. O sea, en los inicios de la anestesiología, mucho antes de lo que escuchamos que se mencionaba al principio, de cuando empezaron a haber gases anestésicos, que fue cuando la anestesiología surgió como ciencia realmente, ya por el 1842 en adelante, antiguamente se usaba cualquier técnica que fuera efectiva para eliminar el dolor, y tenemos historias, hay registros históricos de intoxicaciones con alcohol, infusiones de sustancias alucinógenas para hacer que el paciente perdiera la cordura mientras se le extraía un cuerpo extraño que se le había clavado en una parte del cuerpo, por ejemplo, enderezar una luxación de una extremidad. Esas eran las primeras cosas que se hacían en aquellos años. Existía también la llamada concusión cerebral, que era tomar el paciente y darle un fuerte golpe en la cabeza. O sea, darle un garrotazo. Un fuetazo en la cabeza hasta que el paciente perdiera la conciencia, con el peligro de que no la recuperara más. Porque yo veo que los sirios generalmente lo que hacían era que las carótidas la presionaban hasta producirle una lesión isquémica, hasta producirle un déficit de sangre que noqueara al paciente, pero muchos no despertaban. La técnica del estrangulamiento está descrita también, se empezaba a estrangular el paciente hasta que empezaba a perder
la conciencia y tan pronto perdía la conciencia lo soltaban para que le pudieran hacer el acto que se pretendía hacer. Muchos de ellos realmente se les pasaba la mano y perdían la vida en lugar de la conciencia. Otra técnica muy utilizada era usar 4, 5, 6 personas que sostuvieran al paciente en una posición inmóvil para que se le hiciera rápidamente el procedimiento quirúrgico que se le fuera a hacer. Sí. En aquellos años el cirujano no era medido por su habilidad quirúrgica, sino por su velocidad. Agilidad, fuerza, agilidad. Tiene que ser rápido. Porque el paciente podía entrar en un shock neurogénico por el dolor si el cirujano no era lo suficientemente rápido. ¿A qué le teme más el paciente? ¿Al procedimiento quirúrgico o a la anestesia? Indiscutiblemente que a la anestesia. ¿A la anestesia? Sí. Incluso los pacientes lo dicen así, cuando tú los evalúas, te dicen, yo lo que le tengo miedo es a la anestesia. O sea, me van a sacar la vesícula, me van a enderezar una pierna, me van a operar, lo que sea, me van a abrir la cabeza, pero yo lo que le tengo miedo es a la anestesia. Sí. Y eso está bien fundado por el hecho de que, como les decía, es una de las especialidades más desconocidas. La gente generalmente de ginecología pudiera saber, porque la mujer en sí es su cuerpo, sabe, ha parido y de eso conoce, pero de anestesia, o sea, nadie en la escuela no te lo enseñan. Incluso cuando tú te vas a graduar de médico, la parte de anestesia es una sola materia. Un solo semestre y se acabó. Eso para subir índice, me decía el profesor de anestesia. Esto para subir el índice, me decía mi profesor de anestesia. Cuando no debería ser así. Entonces, la gente, primero, desconocimiento. Segundo, el hecho de que cuando ha habido accidentes anestésicos, que sí los ha habido y suceden, eso se hace un boom mediático, se hace mucha propaganda, mucha publicidad. Se quiere carbonizar al anestesiólogo que cometió ese descuido, que fue partícipe de ese evento en el cual el paciente le fue mal. Entonces eso hace que se le tenga más miedo del debido a la anestesia. Y a eso le sumamos también el hecho de que la gente tiene temor por instinto de entregarle su conciencia a un desconocido. No, y doctora, es muy importante porque en la mayoría de casos de mortalidad transquirúrgica, la mayoría, un 90% tiene un vínculo con la anestesia o el anestesiólogo. Realmente la participación del anestesiólogo es tanta, porque uno siempre destaca cuando se hace un procedimiento, como usted dice, ya para efectividad, la buena evolución del paciente, todo está aliado al buen cirujano. Ni siquiera el ayudante, al buen cirujano, pero el paciente falleció, qué mal anestesiólogo. Así que si todo fue causa anestesiólogo, entonces la vida o la muerte de un paciente en una cirugía, se puede decir que está en manos del anestesiólogo en más de un 90%, entonces. Yo diría no tanto más de un 90%, sino un 101%. ¿101%? Claro. ¿Por qué? ¿Verdad? Lo que sucede es que, como tú muy bien dices, o sea, cuando todo sale muy bien, ese es un excelente cirujano. Cuando algo salió mal, fue un mal anestesiólogo. Es que uno ni siquiera no conoce anestesiólogo, doctor. Precisamente, cuando tú como paciente ginecológica o paciente, vamos a poner un ejemplo, una paciente, tú te vas a sacar la vesícula, tú conoces a tu cirujano, te lo refirió tu gastroenterólogo, tu ginecólogo lo eliges tú, lo conoces de 10 años, a ese tú le tienes confianza. El día que se te presenta la cesárea o un quiste de ovario, el anestesiólogo te lo pusieron. No, tú lo conoces con una mascarilla puesta, con un gorro, ese es un anestesiólogo. Entonces a esa persona generalmente tú no le tienes confianza, tú no lo conoces, es la primera vez que lo has visto. Entonces eso hace que el vínculo de confianza que hay médico-paciente sea más difícil de conseguir. Nosotros tenemos lo que se llama evaluación preanestésica, que es precisamente con ese objeto de hacer que la relación médico-paciente entre el anestesiólogo y el paciente se concrete, darle confianza, contestar sus preguntas, aclarar todas las preguntas, las dudas que pueda tener, quitarle los miedos, los temores. Pero generalmente el paciente permanece con esos temores por más bien que uno haga eso. Y la otra parte es que como el cirujano es el que tú conoces, cualquiera sea la especialidad, si algo salió mal, él se limpia contigo diciéndote, fue el anestesiólogo. Yo no había empezado todavía. Doctor, usted habló algo de una consulta preanestésica. ¿Eso es algo, es un protocolo que se sigue para todos los pacientes que se van a operar a fin de que se dé esa empatía, que se dé esa relación con el anestesiólogo y el paciente no sienta tanto miedo? ¿O solamente se hace con algunos pacientes? No, la evaluación preanestésica o visita preanestésica está en todos los protocolos de manejo anestésico, en todos los libros y en todas las especialidades, donde quiera que se haga anestesiología. Lo que sucede es que como se encuentra ahora mismo el aspecto médico en cuanto a asunto de ARS, el mercado,
no te permite que el paciente llegue y se ingrese un día antes para tú hacer una visita preanestésica debería como manda, ser, que debería ser. Pero Ese usted paciente un debería consultorio ser. también, un consultorio Sí, anestesiólogo. existen los consultorios de los anestesiólogos para la visita preanestésica, para las evaluaciones preanestésicas. Pero lo correcto debería ser la visita preanestésica en el paciente en su habitación, cuando ya va a ser el día antes de la cirugía. Porque eso me permite medicar a ese paciente, además de consolarlo. Para que esté relajado. Para que esté relajado. Que duerma bien. Pero la yo no noche puedo, antes. en la mayoría de los casos, mandar a un paciente a dormir para su casa, medicado, y que venga al otro día. O sea, a veces se cuesta arriba. Eso es lo que hacemos, pero lo ideal fuera eso. Anteriormente se hacía así. Actualmente lo seguimos haciendo. En algunos centros se hace, cuando es una cirugía electiva programada con mucho tiempo antes, el paciente va al consultorio del anestesiólogo, ese es evaluado, además de hacer la empatía que mencionábamos, se revisa todo su historial médico, se revisan las pruebas de laboratorio, si el anestesiólogo considera que hay un análisis o alguna prueba extra que debe indicarse que no estaba, entonces se indica, se le da la medicación, se le dice qué debe seguir tomando de lo que tomaba antes, qué debe suspender de los medicamentos que toma, si los toma, todo eso. Entonces lo correcto sería que fuera antes, pero generalmente lo hacemos al pie de cama antes de que el paciente vaya a entrar al quirófano. Sí, doctor, ya a grosso modo y en sentido general y de manera simple, ¿cuántos tipos de anestesia existen? Bueno, si quisiéramos simplificarlo, existirían 4 grandes grupos de técnicas anestésicas. La anestesia local, que es la que se utiliza en los procedimientos de áreas localizadas, que generalmente ni siquiera necesitan la presencia de un anestesiólogo. Por ejemplo, el dentista que te va a extraer o te va a trabajar en un diente y bloquea exclusivamente ese diente. Los procedimientos estéticos, dermatológicos, se bloquea el área donde se va a hacer el dolor. Existe también la anestesia regional, que es aquella, ya sí necesita anestesiólogo de aquí en adelante. En la anestesia regional, el paciente pierde la sensibilidad de una parte de su cuerpo. Ese tipo de anestesia puede ser regional truncal, o sea, de la columna vertebral, que son las que más miedo le tiene la gente, la anestesia epidural, la anestesia raquídea, o pudiera ser solo una extremidad. O sea, yo puedo bloquear solamente un brazo, bloqueando uno de los plexos nerviosos que le dan la inervación a ese brazo. Existe también la anestesia general, que es en la cual el paciente pierde completamente la conciencia, no va a gobernar nada de sus funciones vitales y yo me encargo de todas esas funciones vitales. Y existe también un grupo que se está haciendo más actualmente, que es la sedación para procedimientos menores, como por ejemplo serían la endoscopía, las colonoscopías, las cistoscopías. Al paciente se le hace una sedación para introducir un tubo, un catéter en una parte de su cuerpo y estudiarlo. Como eso es un procedimiento que no es doloroso porque no va a haber una incisión, no hay bisturí, el paciente lo puede tolerar con un nivel de anestesia menor que nosotros llamamos sedación monitorizada. Doctor, de esas anestesias, ¿cuál es la más, se podría decir, peligrosa? No tan solo para el paciente, porque yo sé cuál es el paciente, pero para el anestesiólogo, ¿cuál es la más importante en cuanto a riesgos? ¿Es la anestesia o el paciente lo que hace riesgoso el procedimiento? Ahí lo acabas de aclarar. Lo que hace riesgoso el procedimiento es la combinación de un paciente con la técnica anestésica. Nosotros siempre tratamos de elegir una técnica anestésica que vaya acorde al procedimiento quirúrgico, pero acorde al estado físico y a las enfermedades con las cuales llega el paciente. Entonces, lo que te hace riesgoso nuestro trabajo es que un paciente, por ejemplo, llega con un tobillo roto. Para quien va a reparar el tobillo, ese paciente es un tobillo roto, pero para nosotros es un paciente con el tobillo roto que a lo mejor es diabético, es hipertenso, puede tener 80, 90 años, ya le han dado 2 accidentes cerebrovasculares, o es un paciente de 45 años que ya tiene 2 puentes en el corazón, que ya le pusieron un par de stent, que es en muchas ocasiones, por ejemplo, cosas que se provoca el propio paciente, es fumador, es alcohólico, es cocainómano. Entonces, esas son cosas que complican nuestro trabajo y hacen que, a pesar de que digan, bueno, nada más era a enderezarle el tobillo, pero el paciente tiene una serie de complicaciones anexas, que son responsabilidad nuestra, que hacen que independientemente de cuál técnica yo elija con ese paciente, el trabajo se puede complicar. Doctor, sí. Hay personas que dicen, sobre todo cuando están tomando alcohol, doctor, cuando yo era médico general me decía, cósame así, que yo no cojo anestesia porque yo estaba tomando. ¿Hay alguna relación en eso? ¿Es cierto que el paciente que tiene su trago no coge anestesia y que hay que coserlo a sangre fría? Bueno,
realmente el paciente que llega con esa síndrome de guapesa porque bebí, eso es guapesa. O sea, eso no es... O sea, que no es que no coge anestesia. No es que no coja anestesia, es que él está tan macho porque bebió que él dice que él es un hombre y que lo cosan así. A mí me pasó cuando estábamos en el internado también que los pacientes borrachos llegaban, que a mí no me pongan anestesia, yo soy un hombre. Y era precisamente el hecho de que estaban con un nivel de excitación por la intoxicación alcohólica que no permitía que entendieran que sí la necesitaban. Ahora, el paciente en intoxicación etílica sí representa un riesgo para nosotros porque los fármacos anestésicos van a ser muchos de ellos metabolizados en el hígado y ese hígado ocupado con el alcohol puede ser que cualquier fármaco anestésico se comporte, interactúe con el alcohol o que presente una reacción adversa o una sobredosificación, porque el paciente alcoholizado se puede comportar de cualquier manera, o exige menos fármaco anestésico, o pudiera ser que exija más. Doctor, algo muy importante es de los mitos y verdades de la anestesiología. ¿Es cierto que si la persona no vomita después de una cirugía, entonces esa anestesia se le va a quedar, que le pueda dar dolor de cabeza, así con consecuencias de la anestesia? Pero esa respuesta usted nos la va a dar luego de esta pausa comercial que vamos a realizar en este momento. Para manejo de su salud y los suyos basado en la educación, prevención, diagnóstico, evaluación y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, además cirugía especializada, tome hoy la decisión de vivir saludable. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano, en Clínica Corominas Santiago, calle Restauración número 57, séptimo piso y Centro Médico Cibao UTESA, Avenida Juan Pablo Duarte 64. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano. Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308, de lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo, moderna unidad de colpocostía, papá Nicolau, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Sí, amigos televidentes, seguimos discutiendo el tema de anestesiología con el doctor Francisco Ulloa, que realmente estamos ahora en los términos de lo que son los mitos y las realidades en la anestesiología. La pregunta que nos quedamos pendientes, doctor, ahorita fue que si es cierto que para que una persona no tenga efectos secundarios de la anestesia tiene que vomitarla después de la cirugía. Esa era una conceptualización que se tenía muy arraigada y todavía mucha gente lo tiene arraigado. Si usted no vomita la anestesia, a usted no se le sale la anestesia, usted no recupera el bienestar que tenía antes de que se le pusiera esa anestesia. Y realmente no es así. O sea, lo que sucedía ¿Usted está anteriormente... diciendo que no? No. Pero las enfermeras dicen que sí.
Mira, en la población en general, así como en Las algunas de enfermeras le nuestras dicen, enfermeras, tiene que vomitar la anestesia para que no te duele la Creo que cabeza. 98% de la persona vomita. y algunos médicos siguen considerando eso también. Lo que sucede realmente es que los fármacos anestésicos que existían en la antigüedad producían, y todavía tenemos que producen como efecto secundario náuseas y vómitos. Entonces en el postoperatorio se producía náusea y vómito como consecuencia del fármaco que te pusieron durante la cirugía. No era que tenías que vomitar la anestesia para que se te saliera, ¿no? Incluso eso fue una manera que se empezó a usar, primero por desconocimiento y segundo como consuelo. O sea, si estoy vomitando mucho y me dicen que estoy botando la anestesia, pues eso es bueno porque me voy a sanar. ¿Tú entiendes? O sea, Idiosincrasia. Doctor, aquí hay una pregunta que nos hacen y dice que ella habló mucho después de una cesárea y se le subió la anestesia y subió hubo la que ponerle cabeza. una jeringa de sangre por la espalda. por la espalda. ¿Qué es eso? Esa inyección de sangre en la espalda se llama parche hemático. Parche hemático. El parche hemático se hace cuando aparece una entidad que se conoce como cefalea postpunción dural. La cefalea que viene, ese dolor de cabeza que le da al paciente después de que se le ha puesto una anestesia en la espalda, se relaciona no tanto con que haya hablado mucho, sino con el hecho de haber, por ejemplo, levantado mucho la cabeza. Y eso se relaciona con que en el agujerito por donde pasa la aguja a través de la dura madre, para obtener el líquido cefalorraquídeo y administrar el anestésico en una anestesia subaranoidea, eso hace que o sea, la dura madre permanece con una herida, con un agujerito. Si el paciente durante si la aguja fue muy gruesa, que ya gracias a Dios no lo estamos utilizando, 21, 23, hoy se usan 27, 29, son muy finitas, nos requieren mayor destreza para utilizarlas y son más difíciles de usar, pero el paciente se beneficia de ella, precisamente porque el agujero es pequeño. Si el agujero fue grande y el paciente levantó mucho la cabeza, hizo abdominales, como quien dice, porque cada vez que te levanta la cabeza estando operado, te hace fuerza, aumenta la presión en el espacio subaracnoideo, el líquido se fuga. Se sale. Esa pérdida de líquido continua durante 1 o 2 días que tiene el paciente después de que se le dio la anestesia, hace que la cantidad total de líquido cefalorraquídeo en su cabeza se disminuya. Cuando el paciente se incorpora, el líquido cefalorraquídeo tiene la función de amortiguar los movimientos en el cerebro. Cuando el paciente se sienta, ese cerebro está borracho, bailando hueco ahí dentro, y eso hace que el paciente comience náusea, mareo, dolor de cabeza y tiene que acostarse. Pero ¿qué particularidad tiene? Tan pronto el paciente se acuesta, se mejora. Por la gravedad. Entonces lo que hacemos con esa jeringa de sangre en la espalda es aprovechar la función de la plaqueta y los factores de coagulación y tapar el agujerito que estaba ahí detrás. Okay. Santo Una remedio. pregunta, sí, buenas. Buenas. Saludos. Buenas noches. Buenas. Sí, díganos. Buenas noches. Díganos Sí, sí, le escuchamos. Buenas. sí, Buenas. díganos su pregunta. Ok. Quiero preguntarle al doctor qué le sucede a una paciente cuando se opera y le da una serie de temblores cuando sale de la sala de cirugía. Ok. Temblores después de la sala, cuando sale de la sala. Eso era otra entidad que también se consideraba como normal después de un procedimiento quirúrgico. Ya hoy en día no es así. El temblor se asocia con el hecho de que el paciente, cuando es anestesiado, pierde, como le mencionaba al principio, que se perdían todas las funciones autonómicas. Entonces el paciente no tiene la capacidad de regular su temperatura. Mientras está anestesiado, ya sea general o regional, el paciente comienza a comportarse como un sapito. El sapo toma la temperatura del ambiente. Entonces el quirófano, que está a 22 a 24 grados, el paciente comienza a enfriarse mientras dura la cirugía, 1 hora, 2 horas. Cuando sale del quirófano y se le retira, ya sea la anestesia general o comienza a perder la anestesia regional, el paciente comienza a tener control, su cerebro y su sistema autónomo vuelven a tener control sobre la regulación de la temperatura, y la principal manera de nosotros aumentar la producción de calor es con el temblor. Entonces el paciente que se enfrió durante 2 horas en el quirófano, cuando ya sale de ahí, comienza a recuperar la temperatura que perdió haciendo ejercicio, temblando. Pero ¿qué sucede? Eso es malo. O sea, eso es malo para el organismo porque aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, hoy en día tenemos dispositivos que calientan al paciente mientras está en el quirófano y no dejamos que el paciente baje la temperatura como para que tenga que recuperarla después. Doctor, ¿han mejorado la técnica? Hay una pregunta que nos hacen y es que si la anestesia ha mejorado,
Porque antes no despachaban el mismo día al paciente y ahora se despacha el mismo día o al otro día al paciente. Claro que sí. Duraban más días. Claro que sí. ¿Qué ha mejorado en la anestesia? El hecho de los avances en monitorización por un lado y los avances farmacológicos por el otro ha hecho que el paciente ya no tenga que permanecer por culpa de la anestesia de un día para otro en la clínica. Tenemos medicamentos que hoy en día se metabolizan mucho más rápido y eso hace que el paciente no tenga que pasar 4 horas después de que sale del quirófano todavía medio estuporoso, que no sabe qué pasó. Ya hoy en día despertamos a un paciente y a los 20 minutos habla contigo como si no hubiera pasado nada. Tan pronto el dolor está controlado y si fue una colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, con 3 agujeritos, uno en el ombligo y 2 más para acá, el paciente en las 4 horas está camino a su casa. Entonces, el avance en farmacología y el avance en técnicas anestésicas, o sea, medicamentos mejores, de mayor calidad y que se metabolizan más rápido, que desaparecen del paciente sin tener que vomitarlo más rápido, mejores fármacos para controlar precisamente la náusea y los vómitos y mejores fármacos analgésicos, han hecho que ya por culpa de la anestesia o por consecuencia de una anestesia el paciente no tenga que pasar más de 4 horas en una sala de recuperación. Doctor, con respecto a la diversidad de anestesias o fármacos que existen, uno siempre ve como lo que menos daño podría hacer es una anestesia utilizada para un procedimiento totalmente local, un lunar, una verruga, algo simple. ¿Tiene también complicaciones ese tipo de anestesia? Por supuesto, la local. Por supuesto que sí. Existen complicaciones cuando se hacen anestesias locales y regionales, así para una sola área del cuerpo, no para grandes regiones. Aunque no son muy frecuentes y ya los anestésicos que tenemos casi no lo producen, pero había alergias a algunos tipos de anestésicos. Y había pacientes que hacían anafilaxis, a una reacción alérgica fatal por culpa de la inyección de un anestésico en el área local. Existen también complicaciones como son el daño al tejido donde se está administrando el anestésico, daño a los nervios que están en ese tejido, y un paciente pudiera dejar de percibir un dedo, por ejemplo, después que se le puso una anestesia solo para ese dedo. Y fue que cuando se introdujo la aguja para producir el bloqueo, se lesionó el nervio, la fibra nerviosa, y el paciente ya no vuelve a sentir ese dedo. Y esas son complicaciones en una anestesia que se considera sencilla, o sea, local, solamente una parte, incluso un diente. Cuando se bloquea un diente se puede lesionar la raíz nerviosa y el paciente ya de ahí en adelante ese diente no lo siente más. El paciente puede elegir el anestesiólogo, así como elige el cirujano que lo va a operar. El paciente puede elegir y decir, yo quiero que sea el doctor Ulloa que me dé la anestesia. Por supuesto que sí. Lo que sucede es que debe tener una buena comunicación con el cirujano que le va a tratar. Y así como también hay cirujanos que solo trabajan en un determinado centro, un paciente no podría decir que quisiera que yo le diera una anestesia en una clínica donde yo no trabajo, porque entonces ahí se la va a poner difícil al cirujano. No podemos. Pero sí, el paciente... Pero es un derecho que debería... Sí, pero que entonces... paciente optar. Claro, pero que acuérdate que cada centro tiene el deber de velar por su personal esté certificado y tener el currículum y tener las acreditaciones. Entonces no podemos estar saltando de un lado al otro para estar presentando acreditaciones cada vez que yo llegue a operar en otro lugar. Entonces el paciente sí tiene derecho a elegir su anestesiólogo porque es un médico que le va a tratar. Y como hablábamos al principio, va a tratar el 100% de su cuerpo, no solamente la vesícula, no solamente las amígdalas, o sea, todo el resto del cuerpo es del anestesiólogo. Sí, doctor, una pregunta obligada. Y le digo que es obligado porque cuando yo estoy hablando del tema de vitiligo y me están haciendo una entrevista, siempre me van a preguntar de maquillaje. Siempre, doctora, que si maquillaje, que hay que preguntar. ¿Qué pasó con maquillaje? Eso no es que yo quiero, ¿sabes? Yo sé que a usted no le gustan los temas de esa magnitud, pero es obligado, ¿sabes? Hasta donde yo puedo entender, a Michael Jackson le faltó algo sencillo. Y es que la persona que le acompañaba en el momento de su fallecimiento entendiera que la diferencia entre un fármaco anestésico y un veneno la hace el anestesiólogo. O sea, un fármaco anestésico en manos inadecuadas es un veneno. Okay. O sea, la diferencia entre que cualquier sustancia anestésica sea un fármaco bien utilizado para el fin en que lo queremos y para el cual fue creado, o se convierta en el ente que lleve un paciente a la tumba, está en el conocimiento del anestesiólogo. Muchos médicos, como les decía, no tienen la capacidad ni el entrenamiento de manejar las complicaciones que vienen con un fármaco anestésico. Tú puedes conocer toda la farmacología del Propofol, por ejemplo. Ese fue el fármaco que se le puso a Michael Jackson. Pero si tú no sabes una cosa tan sencilla como el manejo de la vía aérea cuando el paciente se duerme con el Propofol. Wow. Cuando tú administras Propofol a un paciente, aunque esté sano y en tu presencia mirándolo, ese paciente va a hacer apnea de 30 a 45 minutos, o sea, va a dejar de respirar por sí solo por 30 a 45 minutos.
Si tú, un paciente que perdió el conocimiento y perdió el control del tono de sus, por ejemplo, de la faringe, ese paciente si hace esto, se va a morir. Si no está nadie con él, simplemente para hacerle así y permitirle que ventile. Que ventile. Eso es todo. O sea, eso son cosas que lo sabe un residente de primer año de anestesia, pero que mucha gente... De anestesia. Exacto. Pero que mucha gente con muchos años en la calle y muchos años de especialidad y muchos años de experiencia en otras cosas, a lo mejor no lo sabe. No, claro, inclusive los médicos que trabajan también en quirófano, que también lo pueden considerar simple. Yo trabajo con anestesiólogo todos los días, puede ser un cirujano, así que yo lo puedo hacer. No es tan simple. Los cirujanos a veces tienden a minimizar nuestra labor porque ellos están ocupados en lo de ellos y creen que lo de nosotros es fácil, pero no. O sea, incluso mucha gente, yo tengo amigos que no son ignorantes, o sea, no son personas que no tienen educación, son personas que han pasado por una universidad, son licenciados, y me dicen, entonces después que tú pones la anestesia, tú te quedas ahí. O sea, claro. Todavía hay gente que piensa que poner anestesia es tan sencillo como poner una inyección, que tengo que tener cuidado de no pasarte, tú ves, porque eso se pasa. O sea, poner una inyección e irme, y el cirujano se queda afanado, sufriendo, haciendo su cirugía solo. No. No, como le dicen a veces los cirujanos anestesiólogos que se prenden, que dicen, dame una dormidita a ese paciente, una tumbadita. Un mareíto. Son términos que no se deben utilizar. Por favor, respeten. Sí. Señores, agradecemos al doctor Francisco Ulloa, presidente de la Regional Norte de Anestesiología para el país, quien ha estado compartiendo estos consejos con nosotros. El doctor labora en el Instituto Materno Infantil. Ustedes pueden pedir, ya ustedes saben, si usted se va a parar en ese centro, usted puede pedir al doctor Francisco Ulloa como su anestesiólogo. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención disipada. El próximo domingo estaremos de nuevo en otro programa edificante para toda la familia. Pasen todo, feliz resto de la noche. Buenas noches.